Como sabéis, una de mis grandes tesis de inversión, que además, como acostumbro, me gusta decirlas públicas o hacerlas públicas a pesar de que el coste de oportunidad que ello tiene, para bien y para mal, es una combinación que combine dos activos que me encantan: oro y Bitcoin. Y insisto, Bitcoin me gusta casi tanto como el oro. Lo que pasa es que necesito para esta parte del ciclo llevar más oro, pero no soy un especial predilecto de una u otra. ¿Por qué la combinación entre oro y Bitcoin me gusta? Primero de todo, deciros que ya existen ETFs que están ofreciendo la posibilidad equiponderada de tener oro más Bitcoin, y que una cartera formada por oro y Bitcoin es altamente rentable, pero con un valor añadido, y es que maximiza u optimiza el ratio Sharpe. El ratio Sharpe es la unidad de beneficio que obtenemos por unidad de riesgo asumido. Y lo que hace una cartera de oro y Bitcoin es maximizarlo en tanto en cuanto es capaz de proteger en momentos de alta volatilidad, porque es la función que realiza básicamente el oro, contra catalizar la rentabilidad en momentos de mayor apetito por el riesgo, porque es la función que básicamente realiza Bitcoin. Es decir, estaríamos combinando el mejor activo con respecto a la protección de la incertidumbre a futuro con el mejor activo con respecto a la rentabilidad que puede dar un mercado con menos incertidumbre, siempre y cuando todo esto lo enfoquemos desde el punto de vista de protectores contra la incertidumbre monetaria, porque ambos protegen contra la incertidumbre monetaria. Y ahora voy a explicar cuál es la parte o la pata que me gusta del oro y cuál es la pata que me gusta de Bitcoin. Empiezo con la del oro. La pata que más me gusta, aunque poco a poco voy introduciendo más Bitcoin, es la pata del oro. El oro es un activo tangible que hace que muchos prefieran ello, ¿no? El hecho de que lo puedas tocar, que sea físico, etcétera, es un valor muchas veces para muchos seres humanos que prefieren poder tocarlo, ¿no? Y además tiene una gran ventaja competitiva, o moat, o foso defensivo, que en mi opinión yo creo que es fundamental y en esta parte del ciclo económico más aún. Y es que ha sido testeado por el mercado a lo largo de milenios sin perder poder adquisitivo. Es decir, el oro convive con el ser humano con más de 5.000 años. Además, ha atravesado todo tipo de contextos históricos que son adversos, y ha conseguido no solamente sobrevivir, sino multiplicar muchísimo su valor. De hecho, desde 1971, que cotizaba a $35, el oro multiplica casi por 100 en distintos contextos económicos. Por tanto, tener un activo donde poder registrar tu riqueza, que ha sido testeado tantas veces y durante tanto tiempo por el mercado, me parece que es una ventaja competitiva que hoy por hoy nadie puede discutir. Por su parte, Bitcoin es un invento del ser humano que, en mi opinión, podría ser el mejor invento del siglo XXI. Nace aproximadamente en 2009-2010 y tiene unos componentes que son muy interesantes y que mejoran al oro en muchísimos aspectos. Esto no es debatible. El hecho de que Bitcoin sea más fácilmente transportable o que proteja mejor de la privacidad, que sea per se un registro de la propiedad incensurable, es algo que no tiene el oro. El oro es mucho más fácil que te lo roben que Bitcoin, por ejemplo, o Bitcoin tiene muchísima más facilidad para hacer una transacción internacional que el oro, que tendrías que llevarlo a cualquier sitio, ¿no? Está claro que Bitcoin mejora muchas cosas al oro, pero hoy por hoy Bitcoin, te guste o no, correlaciona mucho con el apetito por el riesgo. Es decir, correlaciona mucho con la idea de que en el mercado vayan las cosas bien. Si las cosas se ponen feas, pues Bitcoin tiende a caer. Y aquí, como os muestro en esta gráfica, vemos que Bitcoin tiene una correlación muy alta con el Nasdaq. Si bien es cierto, esta correlación está cediendo un poco. Es decir, cada vez el Nasdaq puede caer más y Bitcoin hacerlo menos. A medida que la volatilidad de Bitcoin se vaya reduciendo en el tiempo, irá aventajando o irá reduciendo esa ventaja de capitalización bursátil que tiene con respecto al oro, y probablemente, y por qué no, algún día la supere. Esto es posible que suceda, pero hoy por hoy la realidad es que no es así. Por tanto, la combinación ideal es una que combine oro con Bitcoin, porque una es protección de volatilidad y otra es catalizador del riesgo o catalizador de la rentabilidad. Ambas juntas son completamente inquebrantables. Es como poner a un Ferrari con las mejores ruedas. En cualquier caso, y me adelanto a que alguien pudiera decirme que Bitcoin es mejor que el oro, quiero decir y quiero dejar claro que la tesis del oro es exactamente igual que la de Bitcoin, y que no importa si Bitcoin mejora
en cosas al oro o el oro mejora en cosas a Bitcoin, porque la prima, insisto, la prima por rentabilidad que se exige a los activos descansa en la escasez y no tanto en la utilidad de estos activos, no en que uno sea más útil que esos activos. Recordad que lo importante en la valoración es la escasez y no tanto la utilidad, porque el aire o el agua es más útil que el oro o que Bitcoin. Sin embargo, es muchísimo más valioso Bitcoin o el oro porque son mucho más escasos, entendiendo que, y si queremos establecer la separación entre estos dos delicados conceptos, la prima que exige el mercado por escasez siempre es mucho mayor que la que exige por utilidad. Dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer incidencia en esto? Porque muchos bitcoiners no entienden que la tesis de inversión de Bitcoin es la misma que la del oro, por tanto tienes que valorar exactamente igual el oro que Bitcoin. ¿Y cuál es la tesis de inversión? La tesis de inversión es que ambos son activos económicamente escasos, es decir, son activos cuya demanda estructuralmente supera a su oferta. Es verdad que en Bitcoin esta escasez está auditada y está limitada a 21 millones de Bitcoins, ¿no? Esto puede suponer una ventaja o no, depende. Yo creo que no es una ventaja tener esta información, porque la información que tiene el mercado sobre la escasez del oro es prácticamente infalible en tanto en cuanto grandes institutos geológicos o, sin ir más lejos, el World Gold Council han sido capaces de auditar muy de cerca las cantidades de oro que hay en el mundo. De hecho, las cantidades de oro que hay en el mundo son 207.000 toneladas y quedan por extraer unas 50.000, con lo cual el fork o la cantidad de oro, existencias totales, más tarde o más temprano, van a ser de 257.000 toneladas. No hay más oro en la Tierra, como tampoco hay más Bitcoin. Es decir, lo importante es que entendáis que ambos son valorados por su escasez. Uno a 21 millones de Bitcoins, otro a 257.000 toneladas de existencias en toda la Tierra. Y esto es, por tanto, una tesis que es válida para el uno y para el otro. Y por eso ambos son igualmente valiosos. Si bien es cierto es que Bitcoin hoy por hoy tiene un problema, y el problema que tiene Bitcoin hoy por hoy es la volatilidad. No es apto para todos los seres humanos. Os digo yo por propia experiencia que compras una empresa y te cae un 4 o un 5% y se te ponen aquí, imaginaros cuando compras Bitcoin y se te mueve diariamente un 10, un 15, caídas de un 20. Eso no hay muchos seres humanos. De hecho, hay muy poquitos que estén preparados para aguantar esa volatilidad, porque el mercado te va a poner a prueba siempre. El mercado no tiene piedad. Y tienes que tener muy claras tus convicciones y tu tesis de inversión. Y obviamente, como no tenemos una bola de cristal, pues no sabemos en un momento delicado o en un momento donde hay profunda aversión por el riesgo, si nuestra reacción puede ser la de inmediatamente vender porque no conocemos bien el producto, ¿no? En este caso, Bitcoin. Con lo cual, aquellos que, bueno, más o menos tienen clara la tesis de inversión de Bitcoin, pero quieren reducir la volatilidad porque en escenarios de miedo y pánico no sabes o no estás claramente preparado para ello, pues tienes el oro. El oro te va a proteger contra esa volatilidad y te va a reducir esa volatilidad, y lo que vamos a maximizar o optimizar es el ratio Sharpe, es decir, vamos a conseguir las mismas unidades de beneficio pero con menor riesgo, y eso es lo importante en esta tesis de inversión, ser capaces de combinar rentabilidad con volatilidad desde el mismo activo monetario, desde la misma tesis de inversión. ¿Para qué tener oro o Bitcoin cuando podemos tener oro y Bitcoin? Y alguien me podría preguntar, vale, pero es que una combinación de Bitcoin y oro, teniendo en cuenta que el oro está en máximos históricos y Bitcoin recientemente ha tocado los máximos históricos y de hecho está muy cerca también de máximos históricos, pues oye, me parece que es un poco peligroso ya, ¿no? Porque ha subido mucho. Bitcoin es el activo que más ha subido a lo largo de la historia y el oro ha multiplicado por 2 en 2 años. Bueno, aquí es donde realmente se ponen a prueba las convicciones de los demás. ¿Se han preguntado en cuánto está la oferta monetaria en dólares? Porque ahora mismo, y esto con por parte de la Reserva Federal, es decir, con la Reserva Federal, con los bancos centrales queriendo donar dinero, resulta que la oferta monetaria está actualmente en máximos históricos también. 21 trillones de dólares medidos por la M2, el agregado monetario M2, resulta que circulan por la economía, que vaya por Dios, la casualidad es la misma capitalización bursátil que tiene el oro, que son 22 billones de dólares. Entonces, mi pregunta es, si oro y Bitcoin tienen la misma tesis de inversión y esta descansa en la escasez
y que además son protectores monetarios contra la estafa Ponzi de la moneda fiat, si ustedes creen que la moneda fiat va a dejar de ser una estafa Ponzi y ya no va a estar en manos públicas ni en manos de intereses políticos que van a ser responsables o que van a ser capaces incluso de dejar sus puestos de trabajo simplemente haciéndolo bien por el ciudadano, entonces ahí sí que yo les diría, vendan oro y Bitcoin. Pero ¿realmente creen que esa va a ser la circunstancia o lo que se va a dar a futuro? Porque yo creo que no, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que el mundo se va todavía más a mayor deuda y a mayores déficits y a mayor inflación, ¿no? Que no es otra cosa que el repago de esa deuda, empobreciendo o cargándola contra pobres ignorantes ciudadanos que no entienden lo que es la inflación, ¿no? Entonces, en mi opinión, en un mundo donde necesita sistemáticamente incumplir sus compromisos de pago o las promesas de pago van a seguir siendo incumplidas por parte de los políticos, yo creo que ETF o una combinación de Bitcoin y oro es una apuesta ganadora a futuro. Y muchos me preguntáis, y además hemos hecho un vídeo sobre la plata, que por qué no plata, por qué no meter otros activos, ¿no? Bueno, pues sí, ¿y por qué no? También son económicamente escasos, ¿no? De hecho, la capitalización bursátil o la oferta de la plata es 5 veces la del oro, pero es muy escasa y además industrialmente se usa más y todos los componentes que se han usado en el sector industrial se pierden, ¿no? Pues sí, también podría tener sentido. Lo que pasa es que, claro, no tenemos las mismas certezas o convicciones que con Bitcoin y oro, que estaríamos hablando de jugar en primera división o jugar en segunda división, ¿no? En mi opinión, si tienes plena desconfianza absoluta frente a los políticos, a los estados y a cómo estos se van a organizar a futuro, la mejor manera de protegerse hoy por hoy es una combinación de oro y Bitcoin que permita, por un lado, tener la rentabilidad que tiene Bitcoin y que no va a poder tener el oro a futuro, y por otro lado, tener la reducción de volatilidad que tiene el oro y que no tiene Bitcoin y que probablemente tampoco pueda tener a futuro. Recordad, por favor, apoyarme con un like y también los comentarios, cualquier tipo de duda que tengáis, lo podéis dejar ahí y yo, en la medida de lo posible, contando huecos, os iré respondiendo. Muchas gracias a todos.